Esto es más que mi país, Argelia, porque aquí he vivido toda mi vida. Este pueblo es nuestro pueblo, lo amamos mucho. Estábamos realmente decididas a no abandonar a quienes amábamos. Nos quedábamos, aunque nos ocurriera lo que fuera. Nuestra vida ya había sido dada. Ellos no pueden quitárnosla, ya la entregamos a Dios. Así que dijimos, no, permaneceremos fieles. Nunca pensamos que los religiosos y religiosas iban a ser afectados. No nos sentíamos extranjeros, pues estábamos comprometidos con la población sencilla y humilde para compartir la vida, compartir el trabajo. Al ser el país más grande de África, del mundo árabe y de la cuenca mediterránea, Argelia siempre ha fascinado a los místicos, escritores y exploradores. Tierra de San Agustín en el siglo V, musulmana desde el VIII, colonizada por Francia en 1830, será amada apasionadamente por aquellos que eligieron vivir allí, como el ermitaño Charles de Foucauld, en pleno desierto del Sahara. La independencia en 1962 marca el final del periodo de la Argelia francesa y se acompaña de la partida de 1 millón de pies negros. Los franceses de origen europeo, muchos de los cuales son católicos. Este es un verdadero punto de inflexión para la Iglesia, que se pregunta sobre su modo de estar presente en este nuevo contexto. Argelia postcolonial sufrió cambios bastante considerables y la Iglesia experimentó un periodo de total miseria. Es decir, que prácticamente todos los fieles se fueron y la intuición del cardenal Duval fue que la Iglesia obviamente tenía que permanecer en Argelia, pero que debía convertirse en una iglesia para los argelinos. Y muchas de las congregaciones que estaban presentes en Argelia se vieron privadas de su trabajo de educación, de salud, y por lo tanto tuvieron que reinventar una forma de estar presentes en medio de la población argelina. Pero lo que fue notable fue que la independencia de Argelia coincidió con el Concilio Vaticano II. Y por lo tanto, con la preparación por parte de la Iglesia de los documentos que nos sirven hasta hoy como una guía para una relación interreligiosa que sea significativa. Creo que desde la independencia, la Iglesia de Argelia hizo esta opción desde el interior. Una iglesia del encuentro, una iglesia de la amistad, una iglesia presente en el pueblo argelino. Y creo que a través de esa estructura que se llama el CCU y por otras estructuras de la Iglesia, se ha acogido esta manera de ser de la Iglesia aquí, que es una manera específica, que está al servicio de la población, que está sirviendo ya sea a niños, mujeres, profesionales o estudiantes, pero al servicio de los lugareños, que no son cristianos, sino que son musulmanes en su mayor parte. Durante 1990, la violencia se desató en Argelia. Los islamistas que llegaron a las puertas del poder se enfrentaron con el ejército, multiplicando los atentados en los que los civiles fueron tomados como objetivo. Los grupos islamistas armados, YIA, amenazaron con matar a todos los extranjeros que permanecieran en el país después de diciembre de 1993.
El 14 de diciembre, 12 técnicos croatas y bosnios murieron en Tamesguida, a pocos kilómetros del monasterio de Tibrin. El 8 de mayo de 1994, los 2 primeros religiosos católicos fueron asesinados en la biblioteca Ben Shenep, en el corazón de la Casbah. El hermano Henri Verges, marista, y Sor Paul Hélène San Ramón, hermanita de la Asunción. Confieso que quedé estupefacto. No pensé, porque hacía más de 20 años que ella estaba en Argelia. Se había integrado, hablaba, conocía a todo el mundo. Cuando yo iba, si hablaba de Paul Hélène, inmediatamente todas las puertas estaban abiertas. Absolutamente para nada, yo pensé que podría haber un asesinato así. Nos sentimos verdaderamente abatidos, desanimados por este ataque. Pero fue un domingo, y ese domingo el Evangelio decía: no hay mayor amor que dar la vida por lo que amas. Y fueron enterrados el jueves siguiente. Y de nuevo, ese era el Evangelio que estaba en la liturgia. Así que nos dijimos, de verdad, debemos escucharlo. Lo que personalmente me tocó fue en el momento del entierro, en Nuestra Señora de África. Todos estábamos en paz. No había ningún odio en nosotros, y algunos nos hicieron la observación: ¿pero cómo es que están en paz? Pues sí, estábamos en paz porque creo que vivíamos lo que había que vivir: estar allí, cercanos, continuar cada uno su trabajo, no dejarse ganar por una cierta psicosis, aunque hubiera cierta inquietud. Pero estábamos más preocupados por nuestros vecinos. Todas las congregaciones religiosas se encuentran frente a una decisión: irse o quedarse. Así es como las 3 hermanas agustinas españolas, Sor Lourdes, Sor Caridad y Sor Esther, toman su tiempo para discernir y se reunirán durante 2 días, el 6 y 7 de octubre de 1994, con su superiora general y su provincial, en presencia de Monseñor Tesser. ¿Deberíamos salir del país? ¿Cambiar de vecindario? Nos reunimos en la casa diocesana para encontrarnos de verdad, sobre todo con nosotras mismas, con Dios, con la palabra de Dios. Y nos dijimos mutuamente nuestras razones para querer salir del país o para querer quedarnos. Así que al final de los 2 días decidimos claramente que queríamos quedarnos en el país. Ellas unánimemente declaraban: fue en nuestro barrio donde nos conocimos. Aquí es donde nuestro signo de fidelidad puede ser entendido. Nos quedamos aquí donde estamos. El 23 de octubre, domingo de las misiones, las hermanas van a la Eucaristía al caer la tarde, en el barrio del Bab el Oed, donde viven. Eligen escuchar el consejo de su embajada: no se vayan todas juntas. Esther y Caridad van delante. Lourdes y la provincial María Jesús las siguen a 100 metros de distancia. Las 2 primeras serán asesinadas en la puerta de la iglesia por un pistolero que se escapa. Fue una sucesión de violencias. Cuando las hermanas agustinas fueron asesinadas, esa noche había ido a ver una familia argelina cuyo marido había sido asesinado. En otras palabras, vivíamos en una situación, y no solo éramos nosotros, todos los argelinos estaban en esa situación: los funcionarios, los profesores, todos los miembros de la administración, los peluqueros, los artistas, los periodistas. Por lo tanto, cada uno de nosotros solo vivía lo que los otros miembros de la sociedad argelina vivían: resistir hasta que, por la gracia de Dios, los extremistas renunciaran a esa violencia.
La década negra hará más de 150.000 víctimas, entre ellos 114 imanes que perdieron la vida por negarse a justificar la violencia. Entre 1994 y 1996, 19 religiosos y religiosas católicas pertenecientes a 8 congregaciones diferentes serán asesinadas en Argelia. Todos habían decidido permanecer en el corazón de la prueba, llevando a la práctica esta palabra de Cristo: no hay mayor amor que dar la vida por los que se aman. La Iglesia eligió beatificarlos, es decir, declararlos beatos. Una beatificación es un modelo de vida que es ofrecido por la Iglesia a los cristianos de todo el mundo. Modelo de vida en el seguimiento de Cristo. Y en este caso es el modelo de una vida ofrecida al extremo, en un signo de profunda hermandad entre cristianos y musulmanes, y simplemente entre humanos. Y es bueno que este modelo en el mundo actual sea presentado por la Iglesia. Es entonces una gracia comunitaria la que nos fue dada, que es para toda la Iglesia. Ellos señalan a toda la Iglesia que nuestra vocación, como Iglesia, es el significado de sus vidas. Habían entregado sus vidas a Dios, pero se la habían entregado a este pueblo. La identidad de nuestra Iglesia es dar su vida a Dios y al pueblo argelino, en donde ha sido plantada desde la época de San Agustín. Desde hace 150 años los padres blancos comparten la vida cotidiana del pueblo argelino. Testigos discretos del Evangelio, se han involucrado particularmente en la educación. En Tizi Ouzou, en Kabylia, la pequeña comunidad de los padres blancos no se salva de la violencia. El 27 de diciembre de 1994, Christian Schessel, Jean Chevillard, Charles Deckers y Alain Delongar son asesinados en el patio de su casa. Más de 4.000 musulmanes estarán presentes el día de su entierro para rendirles homenaje. Para mí es una gran gracia estar en una parroquia que ha vivido el martirio de 4 padres. Usted sabe que hay personas que dieron su vida por amor a Cristo, y ahí es donde uno está. Esto entonces vivifica, fortalece aún más la vida espiritual. Uno se dice a sí mismo: ellos amaron a Dios hasta el extremo, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? El hecho de vivir en una comunidad donde ellos vivieron y que son personas que serán beatificadas, para mí es ya una gran alegría. Y creo que esto muestra bien el amor de Dios, muestra el hecho de que debemos ponernos a disposición de Dios. Estas eran las personas que eran, con quienes estaban en la vida cotidiana, realmente discípulos de Jesús, a su imagen. Si podemos tener una pequeña imagen de Jesús, es a través de estos sacerdotes, sin brillo, sin heroísmo, sin nada en absoluto. Vivían a diario con lo que tenían. Y además vivían realmente de manera muy modesta. Lo que es importante para mí y lo que era importante para ellos era siempre hacer el bien, ayudar siempre a los pobres, promover cierta evolución en las personas. Ellos se privaban por otras personas. Nunca se inquietaban por esto o por aquello. Siempre estuvieron del lado del más débil. Aún hoy en día, la población expresa una gran confianza hacia los padres blancos que están presentes en Tizi Ouzou, ya sea a través del apoyo escolar o la biblioteca, un proyecto que el padre Christian llevó a cabo y que no pudo realizar. Esta está especializada en 5 áreas: medicina, farmacia, biología, inglés
y lengua bereber o tamazigh, hablada en Cabilia. Esto representa realmente algo extraordinario para los jóvenes estudiantes que a menudo están un poco desesperados y quieren irse de Argelia. Y cuando vienen aquí no encuentran solo el trabajo intelectual que hacen aquí. Y los acompañamos en su vida social, a veces cultural e incluso hasta cultural, para ayudarles a salir adelante a nivel intelectual y moral, y luego poder realizarse en su vida. Esto permite a todos los estudiantes venir, tomar libros que generalmente son muy caros, especialmente de medicina, que no se pueden permitir comprar, y al final, encontrar esto así nomás es muy, muy importante. El siguiente ataque fue dirigido contra dos religiosas de Nuestra Señora de los Apóstoles, que fueron asesinadas el 3 de septiembre cuando salían de misa y regresaban al centro municipal que se les había encomendado para la capacitación de las niñas en su vecindario. Fueron asesinadas a pocos metros de su casa. Y como señal de que se habían integrado completamente al vecindario, unas semanas antes, la gente del club deportivo del barrio había venido y se había detenido bajo la ventana de las hermanas cantando, las hermanas con nosotros, las hermanas con nosotros. Estaban allí desde 1965, fueron asesinadas en 1995. Unas semanas después del asesinato de la hermana Vivian y la hermana Ángela Marie, otras dos monjas fueron atacadas en la puerta de su casa el 10 de noviembre en Abreval, el popular distrito de Cuba, ciudad secundaria de Argel. Las dos hermanitas del Sagrado Corazón de Charles de Foucauld son atacadas de camino a la misa. La hermana Odette fallece, mientras que la hermana Chantal, alcanzada por 2 balas, resulta gravemente herida. La hermana Chantal recuerda precisamente el momento en que sus ojos se cruzaron con los de su atacante. En el momento cuando nos miramos con este chico, me acuerdo que me dije, gracias, Dios mío, porque no lo conozco. Porque creo que habría tenido muchas dificultades si lo hubiera reconocido como uno de mis vecinos. Porque me hubiera dicho, realmente yo soy el objetivo. Pero allí me dije, no lo conozco. Él tampoco me conocía a mí. Ha apuntado a una francesa, a una europea, a una cristiana, pero no a mí. Así que, de hecho, siempre tuve la sensación de que él se había lastimado más de lo que me lastimó a mí. Y es cierto que muy a menudo oré por él, porque no sé él en qué terminó, porque finalmente yo me recuperé, pero él no es seguro. La Eucaristía ocupa un lugar central en la vida de los 19 beatos, entre ellos 5 hermanas, que fueron asesinadas cuando estaban entrando a la celebración de la misa o cuando iban de camino hacia ella. La hermana Odette Prévost, en el discernimiento que hizo con las 2 hermanas de comunidad con la que ella vivía, arraigó todo su discernimiento en la Eucaristía. Y llegó a decir, aquí estoy, porque Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. Así que mi presencia en Argelia es una presencia eucarística.
Creo que para nosotros los cristianos, la Eucaristía es el centro de nuestras vidas. Así que eso es lo que nos ha sostenido y nos ha mantenido unidas, fortalecidas. Era allí donde recibíamos el cuerpo de Cristo. Era allí donde veníamos a compartir los sufrimientos de todo el pueblo. Realmente veníamos a ofrecer lo que vivíamos. Y creo que todo el día estábamos poseídas por esta gracia y estábamos en oración. Todos estábamos preparados para dar esta vida y para compartir con Jesucristo esta entrega y esta ofrenda a Dios Padre en comunión con todos los cristianos y además también con todos nuestros hermanos musulmanes que sufrían. En Tibrín, en el corazón de las montañas del Atlas, los monjes cistercienses trapenses viven en armonía con la gente del pueblo que colinda con el monasterio. Han estado presentes allí desde 1938, buscadores de Dios y hombres de oración en medio de creyentes en el Dios único. Christian de Chergé, quien llegó al monasterio en 1971 y prior desde 1984, dio un impulso decisivo a la relación intelectual y espiritual con los musulmanes, incluida la fundación de un grupo, el Ribat et-Salam, el vínculo de la paz con otros religiosos cristianos. Pronto se les unirán miembros de una hermandad sufí, un movimiento espiritual en el Islam, proveniente de la cercana ciudad de Medea. Los encuentros tienen lugar en el monasterio de Tibrín. Otros dos monjes, Christophe y Michel, se unirán al Ribat, del que también hacía parte el hermano Henri Verges, la hermana Odette Prevost y el padre Christian Chessel. Un camino de oración y de compartir inédito se abre poco a poco con los sufíes. Dijeron con prontitud: hablaremos juntos, intercambiaremos, pero evitaremos hablar de teología, porque la teología, en sus términos, divide. Pero vamos a hablar del camino porque vamos hacia Dios, ustedes y nosotros. Es entonces espiritualidad. Y luego, una segunda cosa que nos pidieron muy rápidamente: oraremos juntos, pero no nosotros por nuestro lado y ustedes por el suyo. Será una oración juntos. Pero ustedes saben, no podemos orar juntos manteniendo cada uno nuestras propias oraciones. No se puede vivir con ellos su propia oración, salvo algunas cosas, porque hay teología en las oraciones. Oraremos en silencio. Pensé, eso es lo que se necesita. Es realmente monástico. Creo que el futuro de nuestra iglesia es el futuro de este encuentro entre espirituales y espirituales. Debemos ser una iglesia espiritual, viviendo del aliento del Espíritu, en una verdadera interioridad y en el encuentro de los espirituales. De hecho, esto es el diálogo interreligioso. Es un diálogo de la vida, un diálogo de humanidad, lo que vivieron nuestros beatos, un diálogo del encuentro que va hasta este encuentro espiritual, donde estamos en acción de gracias, maravillados ante el misterio del otro. El 25 de marzo de 1996, los miembros cristianos de Ribat se reúnen nuevamente en el monasterio de Tibrín para un encuentro de 3 días. Es en la noche del 26 al 27 de marzo que 7 monjes, Christian, Christophe, Luc, Bruno, Michel, Paul y Celestine son secuestrados. Solo los padres Amédée y Jean-Pierre se salvan. Su muerte se anunció oficialmente el 23 de mayo.
Monseñor Pierre Claverie, dominico y obispo de Orán, nació en Argel en 1938. Hombre de oración y estudio, prestó atención a las necesidades de la población con un gran sentido de la vida política y social del país. En toda esta crisis, el que dijo con más fuerza y con la mayor claridad de las motivaciones de la Iglesia, y además quien designó con mayor fuerza y con la mayor claridad los excesos de los islamistas y también los falsos rodeos de muchas personas en la sociedad argelina ante esta violencia, fue Pierre Claverie. Era un hermano para nosotros, era un padre, era un guía. Él no era un cristiano para nosotros, era un hombre, ante todo. Él nos enseñó a vivir juntos. No son los cristianos los que han perdido a un hombre, son los musulmanes. Son los musulmanes los que perdieron a aquel señor. El 1 de agosto de 1996, Pierre Claverie fue asesinado por la explosión de una bomba cuando regresaba a su obispado, junto con Mohamed Bouchiri, un joven argelino que lo había recogido en el aeropuerto. El 8 de diciembre de 2018, la beatificación de los 19 religiosos y religiosas que murieron entre 1994 y 1996 tuvo lugar en la Basílica de Santa Cruz, en Orán. Creo que la elección de Orán nos pareció bastante natural. Por supuesto, porque le da el nombre a la causa. El obispo Pierre Claverie y sus 18 compañeros mártires, pero también porque murió aquí, en este lugar, en el obispado. Mezcló su sangre con la de un joven musulmán, Mohamed Bouchiri. Y lo que es más hermoso en esta historia es que Pierre Claverie, algunos meses antes de su muerte, viendo pasar a Mohamed, le había dicho a un sacerdote: ¿ves? Por un niño como Mohamed vale la pena quedarse. Resulta que cuando ambos murieron, mezclando su sangre, a pocos metros de aquí, encontramos entre las cosas de Mohamed un extraordinario testamento espiritual para un niño de 20, 22 años. Y súbitamente este testamento nos decía que era Mohamed también quien se había quedado a costa de su vida con Pierre Claverie y no simplemente lo contrario. Entonces, en este signo de sangres mezcladas, hay una forma de reciprocidad que dice mucho sobre el testimonio de estos 19. Para nosotros los cristianos, es bueno decir que un joven musulmán también está dispuesto a dar su vida por un obispo cristiano. No eran héroes, eran personas sencillas, y es esa santidad ordinaria a la que somos llamados todos los días. Me gustó la fórmula del Santo Padre en su exhortación, la santidad de la puerta del lado. Es decir, ver en el rostro del otro y en la vida del otro su santidad propia. Creo que es la vida de nuestra iglesia, de nuestros 19 hermanos y hermanas. Sabían ver en sus vecinos, sus vecinas, en aquellos con quienes estaban en relación o se encontraban el rostro de Dios, el rostro de Cristo, y dar gracias por sus vidas. Vis-le en lui. Le jour
t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Vis le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu les charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu paies pied. Vis le jour d'aujourd'hui. À toi, vis-le en lui. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne.